Bienvenidos a una nueva entrega de Internacionales RNA. Les saluda Iliana Leiva y qué bueno que se informe con nosotros sobre lo que está ocurriendo en el mundo. A continuación le presentamos lo más destacado. Los casos de COVID-19 continúan aumentando en Chile. Unidades de cuidados intensivos en los hospitales podrían colapsar. En medio de nuevos casos de COVID-19, El Salvador y Honduras realizan una apertura económica paulatina. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmará una orden ejecutiva en la que se prevé cambiar las prácticas policiales en el país. Iniciamos con el detalle de la información. La cifra de casos positivos de COVID-19 en Honduras se acerca a los 9.000 en medio de un proceso llamado de reapertura inteligente y que según fuentes médicas los contagios podrían incrementarse. Con este escenario, donde día a día los casos aumentan en Honduras, se presenta un panorama de saturación en centros hospitalarios debido a la cantidad de personas positivas que son tratadas por COVID-19. Según los médicos, este repunte elevado de contagios no es consecuencia de la reapertura inteligente, ya que son resultados de pruebas realizadas durante el toque de queda. Para el jefe de emergencia del Instituto de Seguro Social, César Enríquez, la reapertura del comercio y el incremento de casos se vuelve polémico. Es algo bien controversial hablar de esto porque la empresa, la economía debe avanzar y cerrar la economía de un país implica que la gente se vuelva más pobre, que la gente no tenga su salario, que las compañías quiebren y eso también debilita una nación. La portavoz del Hospital Escuela en Tegucigalpa, Juliet Chavarría, explica que el principal centro de atención está al máximo de su capacidad. Lo mismo sucede con otros hospitales que reportan saturación en zonas consideradas epicentro de la pandemia, lo que ha generado la habilitación de otras salas para la atención de pacientes. Estamos en la capacidad máxima del hospital. La sala que se acaba de habilitar del tercer piso tenía cupo para 45 personas, las cuales se habilitaron en ese momento, y en la sala de emergencia hay cupo para 20 personas, en ese momento tenemos 25, pero también es importante hacer el llamado a la población que acuda de manera oportuna a recibir asistencia médica. Honduras ya ha puesto en marcha el plan de reapertura comercial, el que se encuentra en una segunda etapa, mientras que el gobierno decidió extender la alerta roja y toque de queda hasta el 28 de junio como una medida para evitar más contagios. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa. Mientras tanto, en El Salvador, hoy inicia la primera fase de la reapertura económica en medio de casi 4.000 casos confirmados de COVID-19, por lo que las autoridades verificarán que las empresas cumplan con las medidas necesarias para evitar más contagios. Antes de ingresar se toma la temperatura, realizan una breve entrevista de su estado de salud y luego pasa por una desinfección. En esta planta de la empresa textilera Hanesbrands, el distanciamiento social también se está aplicando. Todo esto es parte de los protocolos que las empresas deben cumplir a partir del inicio de la reactivación económica. Y los empleados de esta empresa han sido capacitados para prevenir contagios de coronavirus en su centro de trabajo. Fue que recibí beneficio de educación. Hens se ha esforzado porque cada uno de nosotros conozcamos la importancia de cuidarnos y de ser responsables, ya que nos han venido enseñando y que se implementan en nuestras casas desde antes de subirnos al transporte que nos trae a la planta. Protocolos de distanciamiento social desde la llegada de los colaboradores a la salida de las instalaciones y en los autobuses, de limpieza de equipos y puestos de trabajo. El titular de trabajo, Rolando Castro, se hizo presente para verificar la implementación de estos protocolos. Sostiene que a partir de una normativa general se desarrollarán otras adaptadas al rubro de cada empresa. Y tenemos diferentes tipos de protocolo, incluyendo un protocolo que se llama COVID como tal, que nos permite detectar los síntomas de cada uno de los trabajadores, desde un nivel de aislamiento hasta el nivel del tratamiento integral y por último sacarlo hasta el momento que ya esa persona no pueda contagiar a otra persona. Nuestros centros de trabajo
los 6 que tenemos distribuidos a lo largo de todo el país, están equipados con todos los protocolos que el ministerio está exigiendo. No pidiendo, está exigiendo, porque ahorita tenemos que exigir. Además, se desarrollarán inspecciones periódicas a las empresas para verificar el cumplimiento de las medidas. El ministro de Trabajo también hizo un llamado a todos los empresarios para respetar e implementar estos protocolos en los centros laborales. De lo contrario, podrían ser sujetos a cierres temporales. Y si nosotros logramos encontrar un peligro inminente en nuestras inspecciones, no nos va a quedar otra opción que incluso llegar hasta la parte más fuerte, que es un momento dado cerrar provisionalmente esa empresa. De acuerdo a lo establecido, si un empleado presenta alguno de los síntomas de la pandemia, debe pasar a un gripario para luego determinar si podría tratarse de un caso sospechoso o no. En esta etapa, lo fundamental es prevenir que más personas adquieran la enfermedad, sostienen las autoridades. Con imágenes de Juan Castellanos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Y en Guatemala se investigan varias muertes por sospechas de COVID-19. Los detalles a continuación. 2 de los casos mencionados por el jefe de epidemiología son personas que fallecieron en la calle, casos que van a quedar como probables debido a que ya los enterraron y no se les practicó el hisopado. Y se van a quedar probables. ¿Por qué? Porque fueron 2 cuerpos que llevaron al INASIF. El INASIF nos hizo llegar una nota y llegaron al INASIF, los llevó el MP, si no estoy mal, y solo le hicieron un examen externo y no tenía ninguna señal de violencia y no le completaron la necropsia como debió haber sido. Entonces, y asumen que podría estar asociado a COVID-19. Pero resulta que a esos 2 pacientes nunca se les tomó un hisopado. Entonces, son fallecidos. Alguien está asociando a COVID-19, pero no son fallecidos por COVID-19 porque le hace falta el pequeño detalle de tener su resultado de laboratorio. Los otros 2 casos se han registrado en el Hospital Regional de Occidente. Tiene su ficha, dice que le tomaron hisopado, fallecieron, pero no está el resultado. Entonces, mientras nosotros no tengamos el resultado, y eso ocurre, nos ocurre todos los días, entonces tenemos que estar revisando. Entonces, mientras nosotros no tengamos el resultado del laboratorio, nosotros no podemos asegurar, sería muy irresponsable de nuestra parte que lo incluyéramos como fallecido por COVID. ¿Qué ocurriría si al tener el resultado aparece negativo? En estos últimos casos se continúa la investigación a la espera de los resultados. Y la reapertura económica durante la pandemia ha llevado a miles de ciudades en el mundo a un experimento no siempre exitoso. En el caso de Colombia, los contagios en la capital han ido en aumento notoriamente, lo que ha puesto en alerta naranja su sistema de salud. El coronavirus tiene en cuidados intensivos al mundo. Brasil es el país más golpeado por el virus en Latinoamérica, con más de 8.000 contagiados y más de 43.000 muertes, seguido por otra nación del continente, Perú, con más de 2.000 casos confirmados y más de 6.000 muertes por COVID-19. A esta alerta se suma Colombia. En su capital, Bogotá, el número de casos positivos por COVID-19 aumenta sensiblemente. Estamos pasando por el momento quizás más crítico entre junio y julio de esta pandemia. Es cuando más casos acumulados y más críticos de cuidado vamos a tener. Esta alerta llevó a que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, decretara la alerta naranja en la red hospitalaria de la ciudad. Vamos a tener que tener un poquito de nervios de acero, porque vamos a estar entre el 50 al 75% de copamiento de UCIs cada 15 días. Las entidades de salud públicas o privadas deberán atender a cualquier paciente de COVID-19. El paciente entra, no debe haber absolutamente ninguna restricción a la entrada y una vez se hace el examen confirmatorio de COVID. El ingreso a los establecimientos de comercio y servicios como bancos, notarías y supermercados estará regido por el último dígito de la identificación de cada ciudadano. El pico y cédula es para ir a cualquier establecimiento de comercio o establecimiento público. El que tenga su último número de cédula termine en un número impar, no podrán ir los días impares. Y los que nuestra cédula termina en número par, no podremos ir los días pares. La medida del pico y cédula no se aplicará para ir a trabajar y emergencias relacionadas con la salud.
Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Mientras tanto, en Chile, el COVID-19 continúa propagándose y las unidades de cuidados intensivos en los hospitales están casi al máximo. Chile se encuentra entre los países del mundo con el mayor número de personas infectadas por millón de habitantes, donde, a pesar de una cuarentena obligatoria de un mes para frenar la propagación del nuevo coronavirus, se han registrado más de 5.000 nuevas infecciones por día. Las unidades de cuidados intensivos en los hospitales de Chile están casi al máximo en medio de una avalancha de pacientes con coronavirus. Algunos fabricantes de ataúdes han extendido sus días de trabajo hasta las primeras horas de la mañana para triplicar su producción. En los últimos 3 meses, el COVID-19 ha matado a más de 3.300 personas. Entre las víctimas del virus se encuentra Mónica Lagos Castillo, de 72 años, quien murió 9 días después de ser ingresada en la sala de emergencias del Hospital San Juan de Dios. Si el gobierno hubiera tomado otra actitud, si esta situación se hubiera manejado de manera diferente, creo que no habría tantas pérdidas en este país, dijo Misael Flores, yerno de la mujer. Un coche fúnebre contratado por su nieta Ninosca Vázquez retiró su cuerpo del hospital. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y con más de 18.000 casos de contagios y una curva ascendente de la pandemia, el gobierno interino de Bolivia, empresas privadas e instituciones impulsan la donación de plasma hiperinmune para tratar a pacientes de COVID-19. No es una cura, pero está ayudando y generando esperanza en muchos pacientes. Aunque no se ha comprobado la eficacia del tratamiento del plasma hiperinmune para personas con COVID-19, la terapia está teniendo resultados positivos en la convalecencia. De acuerdo al programa del Banco de Sangre del Ministerio de Salud de Bolivia, una sola donación puede salvar unas 4 vidas. Por eso se impulsó desde el gobierno la campaña Tu decisión da vida. Hoy más que nunca, Bolivia necesita la donación de pacientes que superaron el COVID-19 para extraer el plasma hiperinmune y contribuir, junto con otras medidas, a salvar vidas. En las últimas semanas, varios mensajes con solicitud de donantes de plasma para ayudar a familiares y amigos se difundieron en las redes sociales, pero también se conocieron algunas denuncias de gente que ponía un precio a su donación. La diputada Shirley Franco explicó a La Voz de América detalles de una propuesta de ley que busca promover una donación voluntaria e informada. Por ejemplo, es para aquellas personas que se hayan recuperado del COVID-19 y decidan donar, puedan acceder a 2 días de descanso remunerado en el caso de ser trabajadores dependientes, ya sea del servicio público o de empresas privadas. También empresas privadas e incluso clubes de fútbol lanzaron campañas con varios incentivos para promover la donación. Los donantes deben ser pacientes recuperados que en 14 días no presenten síntomas y también deben tener una prueba molecular negativa reportada al Banco de Sangre. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Gracias por su sintonía. Continuamos con más información. En Estados Unidos, las cifras de los casos de COVID-19 siguen siendo alarmantes y en medio de diferentes situaciones, el presidente Donald Trump firmará una orden ejecutiva para cambiar las prácticas policiales en el país. La periodista Sofía Pisani con el reporte. Según el reporte más reciente de la Universidad Johns Hopkins, hay un total de 2.114.000 casos y más de 116.000 fallecidos. Todos los días durante las últimas 2 semanas, aproximadamente 900 personas han muerto de COVID-19 en Estados Unidos. En términos epidemiológicos, la curva se aplanó, pero a medida que el país sale del encierro, la curva se mantiene estable en un momento en que los funcionarios de salud dicen que se debería inclinar hacia abajo. Por otro lado, el presidente Donald Trump tiene pautado firmar el día de hoy un decreto en el que se prevé cambiar las prácticas policiales en Estados Unidos. De acuerdo a la cadena de noticias estadounidense NBC, Trump firmará la orden ejecutiva durante una ceremonia en el jardín de la Casa Blanca, en el que también está previsto asistan el fiscal general William Barr y Ashley Merritt, un abogado especializado en derechos civiles. El decreto contendría tanto medidas legislativas como ejecutivas, incluyendo la formación de una base de datos para llevar cuentas de los oficiales que han protagonizado incidentes violentos.
La Casa Blanca también pedirá el apoyo de especialistas en la salud mental para entrenar a oficiales en cómo lidiar con indigentes, personas con problemas mentales y adictos a las drogas. Todo esto ocurre cuando en Atlanta manifestantes retomaron nuevamente las calles el lunes para pedir reformas policiales, días después de que la policía disparó fatalmente en contra del afroestadounidense de 27 años Rayshard Brooks en la ciudad, y 3 semanas después de la muerte bajo custodia policial de George Floyd en Minnesota. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Y continuamos siempre hablando sobre el gobierno de Estados Unidos porque considera dejar de pagar el suplemento al subsidio por desempleo a partir del mes de julio. La revocatoria de esta ayuda por la pandemia genera opiniones encontradas en el sur de Florida. El subsidio extra por desempleo de $600 semanales generado durante la crisis de COVID-19 podría tener sus días contados, de acuerdo al asesor de economía de la Casa Blanca, Larry Kudlow. Según el funcionario, este beneficio se está pagando para que la gente no trabaje. Esta decisión genera opiniones encontradas, donde el impacto por falta de empleo ha sido significativo desde el comienzo de la pandemia. Claro que la gente lo necesita, ¿cómo no? Si ese dinero no se ganó, tienen que pagar los alquileres y todo, imagínate tú, toda la gente necesita que le den su dinerito. Yo pienso que es verdad que esto no es culpa del gobierno, pero no es culpa tampoco de los trabajadores. Si la ayuda debería de mantenerse hasta que la gente puedan resolver sus problemas. Al respecto, hay quienes consideran poco efectivo darle continuidad al subsidio que se ha pagado a más de 40 millones de desempleados, de acuerdo a cifras oficiales. Incluso, esta opinión es compartida por quienes también consideran negativo dejar de ofrecer el beneficio. El que tiene su trabajo y no va a hacerlo es porque es un descarado y lo que quieren es vivir del gobierno. Eso no estoy de acuerdo tampoco. No, eso sí, eso no es bueno porque en gobiernos de izquierda acostumbran eso y no es bueno en realidad. Por la situación amerita, pero ya después se normaliza, obligar a la gente a conseguir trabajo. O sea, un límite, tiene que haber un límite. De hecho, algunos entrevistados sugieren profundizar en el historial financiero de quienes soliciten ayuda. El asesor de la Casa Blanca dijo también que estima que este 2021 se proyecta como un año de fortaleza económica. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y en la siguiente nota le mostramos lo difícil que es para una familia de refugiados encontrar un hogar permanente donde vivir. La familia Hamlikos, refugiados sirios en Australia, han cambiado 5 veces de casa en 5 años y medio. Los padres sueñan con un hogar estable. Los hijos quieren dejar de ser los nuevos de la escuela. Nihirfan, de 10 años, y John, de 9, dicen que están hartos de cambiar de uniforme escolar, pero su madre, Masiat, no les puede garantizar nada porque encontrar un alquiler asequible constituye un gran reto. Él dijo, quiero ir a mi escuela, no a una nueva escuela. Se molestó, pero yo dije que es muy duro todos los días. Es muy duro para ti y para nosotros porque solicité de nuevo un cambio de casa. No estoy segura si se quedará en la misma escuela o no. No lo sé. Según un informe de 2019 de 2 organizaciones comunitarias, el 30% de los habitantes del oeste de Sydney viven en una situación de estrés por alquileres porque solo les dan contratos de 6 meses por temor a que sus ingresos no sean suficientes. Más de 60.000 personas están en lista de espera para una vivienda social en el estado de Nueva Gales del Sur, el más poblado de Australia. La familia Hamliko consiguió una vivienda social después de 4 años de espera, pero resultó ser muy pequeña y esperan algo con más espacio. Mervat Altarasi, trabajadora social, ayuda a los migrantes en sus búsquedas. Te mudas de un área a otra, de una casa a otra, y esto no es bueno para la gente, dijo. En Nueva Gales del Sur, la propiedad es una quimera para los migrantes porque los pagos de alquiler no cuentan como créditos para pagar una casa, como es el caso en otros estados. Anne-Marie García, Associated Press. Mientras tanto, en Alemania, 6 edificios de apartamentos fueron puestos en cuarentena tras detectar a 57 personas con el virus del COVID-19.
Las autoridades de la capital alemana han puesto en cuarentena a 369 hogares después de que docenas de personas dieron positivo de coronavirus. El alcalde del distrito dijo que los hogares en 6 edificios de apartamentos habían sido puestos en cuarentena después de que 57 personas dentro de los 369 hogares dieron positivos por el coronavirus. Dijo que en algunos casos había 8 personas viviendo en un solo hogar. Eso hace que el trabajo aquí sea muy difícil y es un gran desafío desactivar y pacificar la situación. Dijo, las cuarentenas se producen cuando Alemania lanzó una aplicación de rastreo de coronavirus que los funcionarios dicen que están seguros que incluso los ministros del gobierno pueden usar, aunque los desarrolladores reconocen que aún no es perfecta. Las aplicaciones para teléfonos inteligentes se han promocionado como una herramienta de alta tecnología en el esfuerzo por rastrear posibles infecciones por COVID-19. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Gracias por informarse con Internacionales RNA. En el Reino Unido iniciaron con la inyección experimental de coronavirus para inmunizar a las personas. Más detalles en la siguiente nota. Los científicos del Colegio Imperial de Londres comenzarán a inmunizar a las personas en Gran Bretaña esta semana con su inyección experimental de coronavirus, convirtiéndose en la última entrada en la carrera para encontrar una vacuna eficaz para detener la pandemia. Alrededor de una docena de candidatos a vacunas se encuentran actualmente en las primeras etapas de prueba. No hay garantías de que funcione, pero hay una creciente esperanza de que al menos algunos puedan estar listos para el fin de año. Muchos científicos han advertido que la pandemia, que ya ha infectado al menos a 8 millones de personas y ha matado a más de 437.000 en todo el mundo, solo podría detenerse con una vacuna efectiva, que generalmente lleva años en desarrollarse. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y compartimos más información internacional en el siguiente resumen. Las autoridades indias han convertido los vagones de tren, los hoteles y las salas de banquetes en centros de atención de COVID-19 en todo el país para atender a pacientes. Los hoteles en Bali se están preparando para reabrir sus puertas. Hasta la fecha, Indonesia tiene más de 38.000 infecciones confirmadas y 2.134 muertes por COVID-19. El Ministerio de Salud de Italia publicó el martes los resultados de una encuesta nacional sobre el impacto psicológico del bloqueo de coronavirus en los niños italianos. Muchos padres notaron que sus hijos estaban más irritables, tenían problemas para dormir y para algunos de los más pequeños lloraron desconsoladamente y retrocedieron en su desarrollo. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Así finalizamos esta entrega de Internacionales RNA. Gracias por informarse con nosotros.